Mi esposa pensó que no me enteraría de que se había escapado a casa de su jefe, hasta que la seguí y presencié la escena impactante. Los dos en el balcón, riendo como si nada más existiera. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero no armé un escándalo. Volví a casa, dejé una nota breve y me fui. No me esperes. Después intentó justificarse, pero ya era demasiado tarde. Poco después descubrió que su jefe solo quería una aventura pasajera. La desechó sin miramientos. Sola, se sumió en el remordimiento que fingía no sentir. Yo seguí adelante. Con el tiempo, encontré un nuevo amor, con una mirada serena y una verdad sencilla. Cuando ella vino a mí, entre lágrimas y disculpas, la escuché en silencio y simplemente le dije, «Te perdono, pero no voy a volver». Y así, cada uno siguió su camino. Ella con el vacío que dejó, yo con la paz que recuperé. No fue una traición cualquiera. No fue una de esas historias que oyes y dices, «Ah, pasa». Fue una puñalada sutil y silenciosa, planeada con pequeños gestos y largas omisiones. Fue una mirada que se desvió innecesariamente, un mensaje respondido demasiado tarde, un perfume que nunca volvió a ser el mismo al volver a casa. Lo sentí. En el fondo, siempre lo sentimos. Pero nadie quiere creer que le está engañando la persona que prometió amor eterno. Nadie quiere admitir que el amor que diste con todo tu corazón fue rechazado fríamente por alguien que simplemente decidió jugar con él. No fui perfecto, pero fui leal, presente, entregado. Me despertaba cada día pensando en cómo hacerla sentir amada. Y ella salió con un desconocido, su jefe, como si todo lo que habíamos construido no significara nada. Y lo peor es que sonrió. Cuando los vi juntos en ese balcón, no eran dos personas culpables escondiéndose, eran dos cómplices despreocupados. Como si yo no existiera. Como si mi amor hubiera sido solo un obstáculo superado. Y eso dolió. Dolía como nunca antes. Regresé a casa sin palabras. El dolor me ahogaba. Entré, me senté en el sofá y durante 10 largos minutos me quedé mirando la foto de nuestro 3er aniversario de bodas. En esa foto me abrazaba con fuerza, como si nunca fuera a soltarme. Sonreí ese día. Y hoy, al ver esa imagen, todo me pareció una cruel broma. Escribí solo una frase, una sola línea. No me esperes. Me fui sin decir nada. Sin decir a dónde iba. Sin darle derecho a interrumpirme. Me llamó, me mandó mensajes, intentó explicarse. Dijo que no era lo que yo pensaba, que necesitaba hablar, que había un contexto. Pero a veces la falta de carácter se disfraza de contexto. La traición no es solo física, es mental, emocional, espiritual. Traicionó todo lo que fuimos, todo lo que aún podríamos ser. Pasó el tiempo, me escondí del mundo. Me alejé de las redes sociales, de nuestros lugares habituales. Sentía vergüenza, no solo de ella, sino de mí mismo. ¿Cómo pude yo, que lo di todo, ser tan ciego? ¿Cómo no vi las señales, los mensajes ocultos, las largas jornadas laborales, la repentina falta de interés en nuestras conversaciones, en nuestros planes? Me culpaba, me cuestionaba. Pero entonces comprendí que el error no era mío. Era la decisión egoísta de alguien que lo tenía todo y quería más. Alguien que, incluso amando, decidió arriesgarse. Y perdió. Años después, intentó volver. Con los ojos hinchados, la voz temblorosa, ropa sencilla, el rostro marcado por una vida dura. Me buscó, diciendo que se había equivocado, que había sido una tonta, que me echaba de menos. Dijo que el otro hombre la había desechado, que nunca la había amado, que todo había sido un juego, que ahora lo veía, que ahora lo comprendía, y que solo quería una oportunidad, solo una. Pero yo ya no era ese hombre, ya no dolía, ya no me quemaba. Lo escuché todo con serenidad, porque entre el silencio de mi dolor y el caos de su decisión, había aprendido a reconstruirme, y ahora había alguien a mi lado. Alguien que me miraba con sinceridad, que no necesitaba grandes palabras para amarme. Con solo estar ahí bastaba. No necesité gritar. Solo dije, «Te perdono, pero no voy a volver». Y eso la destruyó más que cualquier grito.
Pero hay algo que ella nunca supo, algo que solo yo guardo. En el fondo, me perdió mucho antes de que me fuera, porque la semana anterior a la traición estaba preparando una sorpresa, un fin de semana en una casa de campo, solo nosotros dos. Incluía una cena a la luz de las velas y un sencillo regalo, una carta escrita a mano. En ella le decía que, incluso con todos los problemas, seguía creyendo en nosotros, que quería renovar nuestros votos, que aún veía un futuro. Guardé esa carta, y nunca se la di. De hecho, la tiré el mismo día que la vi sonriendo en el porche con otro. Ese era mi dolor. Ella nunca supo del viaje que cancelé, del restaurante que pagué con meses de anticipación, del sencillo anillo que encargué solo para verla sonreír. Nunca supo que, hasta el último segundo, la seguí eligiendo. Incluso con las dudas, incluso con las señales, seguí creyendo. Y ella eligió no amarme en ese momento. Ahora dice que me extraña, que no puede encontrar a nadie como yo, que yo era su hogar, pero quien destruye un hogar voluntariamente rara vez encuentra la paz de nuevo. Se culpa a sí misma, se arrepiente, me escribe largas cartas, y las leo todas, pero no contesto, porque ya no se trata de orgullo, se trata de protección. Me protejo del dolor que ya conozco, del vacío que dejó. Hoy, cuando camino por la calle de la mano de otra mujer y veo una mirada que me observa desde lejos, sé que es ella. Mirándome desde lejos, sintiendo lo que yo sentí en ese balcón, viéndome sonreír sin ella, como si nada más existiera. Lo más cruel de la traición no es el acto en sí, sino lo que destruye por dentro. Es la confianza que se evapora. Es el suelo que desaparece bajo tus pies. Es la certeza que se convierte en duda. Es mirar a los ojos de alguien a quien amas y ya no reconocer a nadie. Es no saber cuándo mintió por última vez, ni cuándo dijo la verdad por última vez. Es descubrir que mientras hacías planes para nosotros, ella ya vivía para otra persona. Es comprender que eras el único que luchaba por algo que ya estaba muerto al otro lado. Pero el destino tiene maneras curiosas de volver a colocar las piezas en su lugar. Porque el tiempo pasó, y hoy ella sabe que realmente me perdió. No porque yo quisiera irme, sino porque ella no supo quedarse. Y ahora, carga con un dolor que no puede compartir con nadie. Un arrepentimiento que pesa más con cada día que pasa. Porque por mucho que intente seguir adelante, siempre regresa a ese momento. El balcón, la risa, la carta, y todo lo que tiró a la basura. Pero lo que aún no sabe es que hay una última cosa, algo que nunca le he contado a nadie, algo que podría cambiarlo todo, algo que fue la verdadera razón por la que nunca volví a mirar atrás, y eso es lo que revelará esta historia. Bienvenidos al canal donde el amor se toma en serio y la traición jamás se romantiza. Aquí no se apoya ninguna forma de infidelidad. Al contrario, nuestras historias son ficcionalizadas para mostrar cómo la traición destruye hogares, corroe sentimientos y deja profundas cicatrices. Cada relato es un reflejo de las decisiones humanas y sus consecuencias. Prepárate para una historia intensa, realista y profundamente conmovedora. Respira hondo. Lo que estás a punto de escuchar te dejará sin palabras. Parecían hechos el uno para el otro desde su primer encuentro. No fue amor a primera vista, no en el sentido cliché e instantáneo de la palabra, pero existía una conexión silenciosa, una comprensión mutua que no necesitaba explicación. Ella se llamaba Emma y él, Daniel. Dos nombres comunes, dos historias comunes que, al cruzarse sus caminos, dieron origen a algo que, durante mucho tiempo, fue todo menos común. Emma era organizada, meticulosa, vanidosa de una forma equilibrada y risueña, pero solo cuando se sentía segura. Poseía una belleza serena, de esas que no buscan llamar la atención, sino que ocupan el espacio con su presencia. Daniel, en cambio, tenía un porte más reservado, una mirada que parecía observar el mundo con calma antes de actuar. Alguien que hablaba poco, pero cuando lo hacía, transmitía mucho más de lo que parecía. Tenían poco más de 20 años cuando se conocieron, y no había habido grandes cambios en sus vidas. Tenían trabajos estables, familias que los apoyaban, y un deseo similar de construir algo real, algo sólido,
lejos de aventuras vacías y promesas rotas. Su primera conversación tuvo lugar en un café. Ninguno de los dos buscaba a nadie, y quizá por eso la conexión fue tan natural. Hablaron durante horas de libros, películas antiguas, viajes soñados, traumas silenciosos y pequeños vicios cotidianos. Se reían de las mismas cosas, discrepaban en otras, pero con respeto y ligereza. Y eso bastó. En los días siguientes, Emma empezó a responder a los mensajes de Daniel con más rapidez, y Daniel, que siempre había sido reacio a las redes sociales, se encontraba ansioso por ver si ella ya le había escrito. Todo era sencillo, sin prisas, como si ambos supieran que el sentimiento adecuado no necesita apresurarse para florecer. Con el tiempo, los gestos se sucedieron. Flores en la puerta, notas escondidas entre las páginas de un libro, abrazos prolongados tras un día difícil, comidas familiares los domingos, fines de semana cambiando series por un silencio reconfortante. No eran una pareja explosiva, no encajaban en el estereotipo de los romances intensos, llenos de idas y venidas. Pero había constancia, había presencia. Emma se sentía segura a su lado, se sentía vista. Daniel, a su vez, encontró en Emma una paz que nunca antes había conocido. Sintió que podía ser él mismo, sin necesidad de fingir entusiasmo ni ocultar sus vulnerabilidades. Así fue como decidieron vivir juntos, 2 años después de su primer café. Una decisión tomada sin prisas. Un sábado lluvioso, cuando ambos, acurrucados en el sofá, concluyeron que ya no tenía sentido dormir separados. El apartamento que alquilaron era pequeño pero luminoso. Tenía un balcón estrecho donde Emma cultivaba hierbas y plantas ornamentales, y donde Daniel tomaba café los sábados por la mañana, escuchando jazz a bajo volumen. El dormitorio era sencillo, con una pared azul claro que la propia Emma había pintado. Quedó un poco torcida, pero le daba un toque encantador. Sus días tenían una rutina. Desayunaban juntos, trabajaban a horas diferentes y se reunían por la noche para cenar algo ligero y charlar sobre el día. Los viernes pedían comida a domicilio y veían películas antiguas. Los domingos salían a dar largos paseos. No había grandes promesas, pero sí la posibilidad de elegir cada día. Y eso bastaba. Con el paso del tiempo, también surgieron desafíos. Diferencias en pequeñas cosas. A Emma le gustaba planificarlo todo con antelación. Daniel prefería dejar que las cosas fluyeran. A ella le molestaba su desorganización. Él echaba de menos su espontaneidad. Discutían, por supuesto, pero nunca a gritos. Se respetaban incluso en los desacuerdos y tenían un sincero deseo de resolverlos. Crecieron juntos. Aprendieron a ceder, a disculparse, a admitir sus errores. Emma cambió de trabajo tras 4 años en la misma empresa. El nuevo puesto le exigía más, le ocupaba más horas al día, pero estaba ilusionada. Daniel la apoyó desde el principio, incluso cuando eso significaba verla llegar tarde, cansada, o aún pensando en los problemas de la oficina. Lo entendía. Sabía que el crecimiento también requería sacrificios, y no se quejaba de cederle espacio. Las cenas se volvieron más silenciosas. No por falta de amor, sino por agotamiento. Daniel intentaba mantener viva la llama con pequeños gestos. Escribía mensajes de apoyo que dejaba pegados en la nevera. Le preparaba su plato favorito las noches que no podía cocinar. La escuchaba incluso cuando solo quería quejarse de su jefe o de la agotadora rutina. Emma se lo agradecía, a veces con un beso largo, otras con un fuerte abrazo en la oscuridad de la habitación antes de dormir. Se sentía presionada en su nuevo puesto. Se esperaba que fuera productiva, presente y asertiva. Era un entorno más competitivo, donde sonreír demasiado se veía como debilidad y mostrar cansancio como admitir la derrota. Empezó a cambiar. Se volvió más retraída, más reservada, más objetiva. Daniel lo notó, pero creyó que era solo una fase. Aún existía el cariño. Era evidente. Emma se apoyaba en su pecho al despertarse inquieta, y Daniel la consolaba sin dudarlo. Había amor. Amor en el tacto, en el silencio, en el respeto mutuo por su tiempo. Pero también había distancia. Una distancia invisible, inexplicable, pero palpable. El cuerpo estaba presente, pero el alma, a veces, parecía estar en otra parte. Daniel intentaba entablar conversación, preguntarle por su día,
Pero Emma respondía con frases cortas. Decía que estaba cansada. Y él lo comprendía. Al fin y al cabo era cierto. Habían planeado un viaje, pero se pospuso debido a la apretada agenda de Emma. Daniel dijo que no había problema, que podían reprogramarlo, pero en el fondo sentía un vacío. No por el viaje en sí, sino porque ahora era él quien siempre hacía los planes. Antes, ella era quien lo sorprendía. Ahora, parecía aceptarlo sin más. Los pequeños gestos disminuyeron. Las flores se volvieron más escasas. Las notas desaparecieron. Seguían existiendo las cenas de los viernes, pero a menudo con Emma con la mirada fija en el móvil, respondiendo correos, incluso a las 10 de la noche. Daniel, en silencio, la miró y se preguntó dónde estaba exactamente. No en el espacio físico, sino en su interior. ¿Dónde se había ido aquella mujer de los primeros cafés, las risas tontas y los abrazos espontáneos? Emma parecía confundida. Había momentos en que volvía, preparaba una cena sorpresa, veía una película entera sin tocar el teléfono, lo abrazaba con fuerza y le decía, «Gracias por estar aquí». Daniel sentía un destello de esperanza en esos momentos, pero se desvanecían rápidamente. Al día siguiente, todo volvió al silencio, al tacto frío, a la ausencia omnipresente. La rutina se mantenía estable, pero tras los gestos automáticos, se escondía un Daniel cada vez más alerta. Cada detalle parecía cargado de significado. Un atuendo nuevo, un perfume diferente, una excusa para quedarse fuera más tiempo. No decía nada. Observaba, esperaba, intentaba comprender. Quería creer que solo exageraba, que veía cosas donde no las había, pero algo en su interior le susurraba que no era así. Pasaron los meses y Daniel empezó a escribir. No por costumbre, sino por necesidad. Escribía sobre sus sentimientos, sus sospechas, sus recuerdos. Era su manera de no volverse loco en silencio. Escribió sobre su primer beso, su primera pelea, la primera noche que durmieron juntos. Escribió sobre sus dudas, sobre las preguntas que no se atrevió a hacer, sobre los dolorosos silencios. Guardaba todo en una libreta escondida en el cajón de abajo de su escritorio. No era un diario. Era un testimonio. Un mapa de lo que se perdía cada día sin que nadie gritara. Él aún la amaba. Pero yo empezaba a comprender que quizá, solo quizá, ese amor ya no era suficiente para dos. Una tarde, tras un largo paseo, Daniel se detuvo frente al escaparate de una joyería. Su mirada se detuvo unos minutos en un anillo de plata sencillo y elegante, con detalles discretos. Pensó en comprarlo. Pensó en llevarlo como un gesto simbólico, un intento de recuperar lo que sentía que se le escapaba de las manos. Pero algo en su interior lo hizo dudar. No era el miedo al rechazo. Era la duda de si aún era el momento adecuado, si aún había espacio para ello. Regresó a casa sin el anillo. Cenaron en silencio aquella noche. Emma mencionó una presentación importante en el trabajo, y Daniel fingió interés. Sin embargo, su mirada parecía ausente. Y por primera vez, ella lo notó. Le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí, pero ella sabía que no era cierto. Y en ese instante, algo cambió. Como si las capas de un cuadro comenzaran a desprenderse, revelando un fondo que ambos evitaban mirar. La relación seguía ahí. El amor seguía presente. Pero él estaba cansado. Y ella, destrozada. Ambos sabían, incluso sin decirlo, que algo se estaba desvaneciendo. Pero ninguno tenía el valor de afrontar la realidad. Todavía no. Aún era demasiado pronto. Todavía había tiempo. O al menos, eso era lo que ambos querían creer. A Daniel nunca le había gustado espiar, pero aquella tarde algo lo guiaba con una certeza inexplicable. La frecuente ausencia de Emma ya no era solo una impresión, era una presencia vacía que llenaba la casa. Los besos por costumbre, los mensajes respondidos tarde, las caricias distraídas y la mirada siempre perdida. En los últimos días, algo lo carcomía por dentro con una intensidad que intentaba ignorar, pero que, con cada gesto sutil, se hacía más difícil de negar. Así que hizo algo inimaginable. Subió al coche, esperó la excusa de siempre y sin decir palabra, la siguió.
No había ira, ni planes, ni armas emocionales a mano. Solo la brutal necesidad de afrontar la verdad, fuera la que fuese. La calle estaba arbolada, un poco apartada, discreta. Reconoció la casa incluso antes de ver su coche aparcado allí. Había estado allí una vez, en una fiesta de empresa a la que Emma había insistido en que asistiera. El anfitrión era su jefe. Todo muy elegante, muy frío, todo con ese brillo artificial que Daniel siempre evitaba. Ahora, de pie al otro lado de la calle, con el motor apagado, observó a través de la corta y cruel distancia. Y lo que vio le atravesó el pecho como una lenta hoja. En el porche de la casa, bajo la luz dorada del atardecer, Emma sonrió. Una sonrisa amplia y luminosa, la misma que una vez solo había sido suya. A su lado, el jefe. Estaba diciendo algo, y ella rió como no había reído con Daniel en mucho tiempo. Era una risa que brotaba del estómago, que escapaba sin esfuerzo, como si no pesara nada. Estaban demasiado cerca, demasiado íntimos, demasiado cómodos. Ella acarició su brazo, y él apoyó la frente contra la de ella por un instante, y en ese instante todo se desvaneció. Daniel no sintió ira, no en ese momento, sintió una especie de parálisis, como si su cuerpo no reaccionara, como si su corazón se hubiera detenido para evitar estallar. Vergüenza, repugnancia, decepción. Todo llegó después, uno tras otro, invadiendo cada fibra de su ser con una violencia silenciosa. Regresó al coche con las manos temblorosas. Condujo a casa en piloto automático. No lloró. No gritó. Simplemente entró. Se sentó en el sofá donde ella tantas veces se había recostado y respiró hondo. Tomó un trozo de papel. Escribió con letra firme y seca: «No me esperes». Lo dobló, lo dejó sobre la mesa de la cocina y se marchó. Sin destino, sin explicación, sin avisar. El tiempo de dolor había comenzado. Emma regresó tarde esa noche. Abrió la puerta y lo llamó sin mucho entusiasmo, quizá esperando encontrarlo dormido o ocupado. Al ver la carta, sus ojos se congelaron durante largos segundos. La leyó, la releyó, y entonces, tal vez por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo reaccionó, se incorporó, cogió el teléfono, llamó. Sonó y saltó el contestador. Envió mensajes. 1, 2, 10. Ninguna respuesta. Intentó justificarse. Dijo que no era lo que parecía. Pidió hablar, explicarse. Pero el silencio de Daniel fue más elocuente que cualquier grito. En los días siguientes, Emma no fue a trabajar. Apagó el móvil unas horas y luego lo dejó encendido, con la esperanza de que él la contactara. No lo hizo. Se mudó temporalmente a otro lugar. Una pequeña habitación alquilada, con lo mínimo indispensable. Daniel era ahora la sombra del hombre que había sido. Había perdido peso, su mirada era vacía, pero en su silencio se reflejaba una firme determinación. No quería oír justificaciones. No quería saber por qué. Lo que vio era suficiente. Y nada de lo que ella dijera cambiaría eso. Pero Emma insistió. Tras semanas, logró convencerlo para que conversaran. Quedaron en encontrarse en un café neutral, donde habían pasado tantas tardes felices. Ella llegó primero. Estaba más delgada, más cansada, con profundas ojeras y el mismo perfume de siempre, que ahora le provocaba náuseas. Cuando él llegó, a ella se le llenaron los ojos de lágrimas, pero él mantuvo la compostura. Se sentó, se cruzó de brazos y esperó. Ella empezó diciendo que no sabía por dónde empezar, que las cosas se le habían ido de las manos, que se sentía perdida en el trabajo, presionada, sola, necesitada, que su jefe le había ofrecido atención, la había escuchado, le había brindado afecto, que se había involucrado sin darse cuenta, pero que no significaba nada, que solo era una vía de escape, que Daniel era el amor de su vida. Lo escuchó todo, no interrumpió, observó. Cada palabra parecía leída. Había emoción, pero también un intento de salvar lo que ya no tenía remedio. Cuando ella terminó, respiró hondo y dijo con voz firme: «Te amé, hasta el último segundo. Incluso cuando ya no me elegiste, yo te seguí eligiendo. Y tú, te reíste con él.
como si nada existiera. Lo hiciste sabiendo quién era yo, sabiendo lo que teníamos. Y eso no se puede deshacer con disculpas. Emma intentó tomarle la mano. Él la apartó suavemente. Tenía los ojos húmedos, pero firmes. Le dijo que la perdonaba, que no le deseaba ningún mal, que entendía que los humanos cometemos errores, pero que no volvería, que no podía, que algo dentro de él había muerto en aquel balcón y que debía respetarlo. Ella lloró. Le suplicó otra oportunidad. Habló del futuro, de reconstruir, pero Daniel ya no estaba allí. Y entonces, días después, salió a la luz lo que ella desconocía. Emma encontró, por casualidad, un sobre entre los libros de su habitación que él no se había llevado. Era una simple carpeta, marcada con el mes anterior a la ruptura. Dentro, 3 reservas impresas. Una encantadora casa de campo para un fin de semana, una cena romántica en su restaurante favorito y el recibo de un anillo de plata. También había una carta manuscrita. Un borrador, quizá. Comenzaba diciendo: sé que las cosas no han sido fáciles, pero sigo creyendo en nosotros. Y continuaba con recuerdos, promesas, planes para renovar sus votos de amor. La última frase decía: incluso en silencio te sigo eligiendo. Se derrumbó. Las lágrimas ya no eran solo de culpa. Eran lágrimas de pérdida. Una pérdida real e irreversible. Comprendió, con la brutalidad de un puñetazo, que Daniel no se había ido porque hubiera dejado de amarla. Se fue en el apogeo de su amor, justo cuando preparaba un gesto de reconciliación. Ella, mientras tanto, sonreía en el balcón con otro hombre. Aquel descubrimiento la devastó de una forma indescriptible. Era demasiado tarde. Había destruido el amor de un hombre que, incluso en medio de sus dudas, la seguía eligiendo. El arrepentimiento ahora tenía forma, olor, recuerdo y papel, y ninguna de las palabras pronunciadas en aquel café podía recuperar lo que se había perdido. Daniel siguió adelante. Se mudó. Volvió a ver a sus amigos. Poco a poco, redescubrió la risa. No de la misma manera, pero sí con sinceridad. Y entonces, un día, conoció a alguien nuevo. Alguien que no era mejor, ni más guapa, ni más interesante. Pero alguien íntegra, que no medía su presencia, que decía lo que sentía sin miedo. Y con el tiempo, Daniel descubrió que era posible volver a empezar sin olvidar, sin borrar. Simplemente seguir adelante, con cicatrices que ya no duelen, que solo nos recuerdan. Emma, en cambio, aprendió a vivir con el vacío. Probó otras relaciones. Ninguna duró. Intentó ocupar su mente con el trabajo, pero siempre volvía a aquella carta sin entregar, a aquel viaje cancelado, al anillo que nunca llegó a usar. Volvía al preciso instante en que sonrió con otro hombre, mientras el único que la amaba de verdad preparaba en silencio una sorpresa para reconquistarla. Y ese fue el verdadero castigo. Saber que, al traicionarlo, no solo destruyó una relación, destruyó el amor más puro que él jamás había recibido. Y él siguió adelante. No por venganza, sino porque se lo merecía. Porque algunos corazones, cuando se rompen, no sanan para volver al mismo lugar. Sanan para aprender a amar de nuevo, en otro momento, con otra persona, de otra manera. Emma pasó meses intentando fingir que la vida seguía. Inventó rutinas, llenó su tiempo, sonreía mecánicamente en las reuniones, les decía a sus amigos que estaba bien, aunque cada palabra le sonaba vacía. Después de aquella conversación en el café y el descubrimiento de las reservas canceladas, el dolor se volvió permanente. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con Daniel. No con el final, sino con todo lo que habían vivido antes. El olor de su camiseta los domingos por la mañana. Las caricias silenciosas en mitad de la noche cuando tenía ataques de ansiedad. La forma en que la miraba cuando se reía de sus propios chistes malos. Nada de eso volvería. Y por mucho que intentara convencerse de que merecía empezar de nuevo, una parte de Emma sabía que no solo había perdido un amor. Había perdido el último espacio donde aún existía dignidad ante los ojos de alguien que la conocía de verdad. La gente a su alrededor lo notó. El brillo se había apagado. Parecía menos interesada,
más reservada, menos disponible. En los almuerzos con colegas evitaba hablar de su vida personal. En los mensajes, las respuestas eran breves, como si cualquier profundidad tocara algo que ya no podía afrontar. Intentó acercarse a otras personas. Salió con 2 o 3 hombres que conoció por insistencia de sus amigos. Pero ninguno le provocó más que incomodidad. No porque fueran malos, sino simplemente porque ninguna de esas miradas la traspasaba como la de Daniel. Todos la veían como una mujer hermosa, inteligente e interesante, pero nadie la veía como él, con profundidad, con sinceridad, con la intención de permanecer a su lado incluso en los malos momentos. Y lo más cruel era saber que, si hubiera esperado un poco más, tal vez él le habría propuesto matrimonio. Tal vez le habría dado el anillo, la carta, el fin de semana. Pero no esperó, y el amor que podría haberla salvado se convirtió en un espejo. Y cada día, al despertar, se veía reflejada en él, sola. Por otro lado, Daniel no empezó de cero de inmediato. El duelo fue largo, necesario y oscuro. Hubo días de absoluto silencio, noches de profundas preguntas, y mañanas en las que el simple acto de abrir los ojos le resultaba demasiado pesado. Pero no huyó del proceso. Se permitió sentir cada fase del dolor. Aceptó el vacío como parte de la sanación. Le llevó meses aceptar invitaciones, reconectar con amigos, reír de verdad y mirar a alguien con alegría. Cuando conoció a Rachel, aún no sabía lo que estaba preparado para experimentar. Ella era diferente de Emma en todos los sentidos, no solo en sus modales, sino también en su energía. Tenía una verdad en la mirada que lo desarmaba sin esfuerzo, una calma que le permitía respirar mejor, como si el mundo dejara de exigirle fuerza constantemente. Rachel no lo presionó para que olvidara el pasado, no le exigió promesas, simplemente se quedó, presente, constante, sencilla. Empezaron poco a poco, un café aquí, un paseo allá. Y con el tiempo, Daniel se dio cuenta de que aún había espacio en él para amar, de otra manera, con otros matices, pero siempre con verdad. La confianza fue surgiendo gradualmente, como quien construye un puente sobre un río donde antes había un naufragio. Y Rachel supo respetar cada paso. Nunca quiso competir con los fantasmas, nunca quiso reemplazarlos. Comprendió que el amor no se desvanece, solo se transforma. Y así fue como Daniel se reencontró consigo mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía sonreír sin remordimientos, sin dolor oculto. Que, por fin, podía respirar de nuevo. Años después, Emma se topó con Daniel por casualidad. Estaba en un parque, riendo con Rachel, y una niña de 5 años que lo llamaba papá. La hija de Rachel, de una relación anterior, se había convertido en parte natural de la vida de Daniel. Él no forzó ese papel, sino que lo desempeñó con amor. Y allí, en esa sencilla escena, Emma vio todo lo que había perdido. No fue su sonrisa lo que más le dolió, sino la forma en que sostenía la mano de la niña con tanto cuidado, con tanta devoción, como si por fin hubiera encontrado una nueva razón para quedarse. Ella lo observó desde lejos. No se acercó. Pasó desapercibida. Y en ese instante, comprendió que ninguna disculpa, ningún gesto desesperado, podría restaurar lo que ella misma había destruido. Daniel había seguido adelante. Y ella, por mucho que lo fingiera, seguía en el mismo lugar donde él la había dejado. En el trabajo, Emma seguía siendo respetada, pero nunca llegó a ser admirada como antes. Se autosaboteó. Empezó a rechazar oportunidades que requerían viajar y dejó de invertir en nuevos proyectos. Sentía que todo lo que había logrado no compensaba lo que había perdido. Y poco a poco se fue alejando. Vivía con dignidad, con calma, pero sin pasión. El arrepentimiento ya no era ira contra sí misma, sino conciencia. Sabía que había desperdiciado algo valioso y que personas como Daniel no se encuentran 2 veces en la vida. Y quizá lo más cruel era saber que él se habría quedado si ella hubiera decidido esperar. 2 años después de conocerse, Daniel y Rachel decidieron irse a vivir juntos. No hicieron una fiesta, no publicaron fotos. Pero esa noche, sentados en el sofá, entre risas e historias sobre su hija, Daniel miró a Rachel con la misma calma con la que una vez había mirado a Emma. Pero esta vez, había algo diferente. No había dudas,
No había miedo. Había paz. Esa paz que solo reconocen quienes han sufrido decepciones en la vida. Y supo entonces que ya no necesitaba buscar más, porque a pesar de todo, seguía creyendo en el amor. Pero ahora, creía en un amor que no se disculpa demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido esta historia. ¿Qué personaje te ha conmovido más? ¿Crees que es posible perdonar tras una traición? Y más aún, ¿crees que es posible volver a amar a alguien que destruyó lo que tenías? Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias humanas reales que conmueven profundamente. Aquí, ninguna traición se romantiza. Todas las historias son ficticias, pero los sentimientos que evocan son profundamente reales. Esta historia nos muestra cómo la traición no solo destruye una relación, sino también el respeto, los recuerdos, la paz y, a menudo, la posibilidad de un futuro que estaba a punto de comenzar. Por mucho que uno se arrepienta, el tiempo no regresa. Y hay dolores que nos enseñan que el verdadero amor solo debe entregarse a quienes eligen quedarse. Que toda elección tiene un precio. Y a veces, el precio es vivir para siempre con el remordimiento de haber perdido a alguien que nos amó de verdad. Recuerda, este canal no apoya ninguna forma de traición. Aquí, la verdad, la lealtad y el amor consciente siempre serán los protagonistas. Prepárense para más historias impactantes. Hasta la próxima.